vamos a hacer este tema que espero que sea tan útil para ustedes como lo ha sido para mí. Y creo que vamos a estudiar el cerebro intestinal o el microbioma intestinal, pero vamos a ver que lo que vamos a explicar aquí se puede aplicar y te permite entender un montón de condiciones. Entonces, yo sé que la psicología, la psiquiatría tiene su lugar y los problemas emocionales que todos conocemos tienen su importante lugar en la medicina humana también, pero bueno, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, ni pretendo serlo, entonces no pretendo cubrir todas esas áreas que no las desmerezco, pero lo que vamos a ver es qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de la salud humana para mejorar nuestro entorno emocional. Y vamos a ver que hay muchas personas de que pueden mejorar enormemente su salud, su salud emocional, psíquica, atendiendo varias cosas del cuerpo, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en eso, pero no estamos suponiendo de que todo es simplemente el microbioma, el intestino y no hay otra realidad, porque no es así. Pero en la medida que vean esto, espero que puedan entender las implicancias que esto tiene, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir explicando esto de lo general a lo particular, deductivo, desde lo más grande hacia lo más pequeño, hacia lo más particular, y así vamos a tratar de englobar todo un espectro amplio de funciones. Y lo que vamos a ver, vamos a empezar a hablar del exposoma, y el exposoma es todo el conjunto de influencias a las que estamos expuestos en nuestro medio ambiente. Incluye la cantidad o el tipo de campo electromagnético, si es campo electromagnético nativo o no nativo, si es luz de espectro completo o están expuestos a luz artificial, ¿ya? Y el agua que tomamos. Entonces, antes piensen para adentro, a ver, cada persona que está escuchando esto, ¿cuántas horas del día está cada uno aquí expuesto a luz natural de espectro completo y cuántas horas están expuestos a luz artificial, ¿ya? Desde el amanecer hasta el atardecer? Y por otro lado, piensen cuánto tiempo están expuestos a campo electromagnético natural, ¿ya? ¿Y cuántas horas del día están tocando la tierra descalzos, sin zapato de goma, sin pisar concreto, sino sentados en un pasto y recibiendo sol en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, estas tres variables son luz, agua, campo electromagnético, son unas variables muy importantes que determinan el exposoma, determinan el medio ambiente en el que estamos insertados. Entonces, el medio ambiente tiene tanta importancia como nuestra alimentación para determinar la conciencia. ¿No les ha pasado que a veces se van al campo, a un sitio, y todo su estado de ánimo cambia completamente? Porque están en otro ambiente. Eso es muy importante. Entonces, ¿dónde vives? Es una clave para la salud, ¿ya? Cuando te vayas a comprar una casa tienes que pensar muy bien eso, no solo que tenga una bonita vista y esté en un bonito barrio, sino tiene que reunir un montón de condiciones para que puedas florecer, para que puedas tener salud ahí, ¿ya? Porque hay personas que por más que cambien toda la dieta, si están en el ambiente equivocado, no va a funcionar, ¿ya? A veces hay que cambiar la dieta, a veces hay que cambiar el lugar donde se vive. Entonces vamos a empezar por ahí. Y en lo que se refiere al exposoma, la variable más importante es parte con el colágeno, ¿ya? Entonces, el colágeno es la proteína más abundante en todos los mamíferos, ¿ya? Y es una proteína que envuelve toda nuestra fascia, nuestro tejido conectivo, nuestros músculos, nuestros tendones. Estamos envueltos en esta proteína y es una proteína clave
que va a interactuar con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, el colágeno es una sustancia sumamente hidrofílica, le gusta el agua. Entonces, la vida está construida a base de carbón, pero el carbón tiene un problema que no le gusta mucho el agua, y la manera que la naturaleza ha amistado al carbono con el agua es siendo proteínas de colágeno. Entonces, el colágeno le encanta el agua. Entonces, acá tenemos cómo las hélices de colágeno están organizadas. Acá tenemos una fibra de colágeno, y si nosotros la exponemos al agua, va a suceder esto. Acá tenemos el colágeno, y el agua es una sustancia polar que la podemos dividir en OH, que es el radical oxidrilo, y H, que es el protón. ¿Ya? Uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Entonces, el OH, carga negativa, se va a alinear a lo largo del colágeno, y la carga positiva va a estar acá al lado. Y vamos a tener lo que se llama una zona de exclusión, ¿ya? Entonces, vamos viendo que lo que estamos haciendo es un voltaje natural. Los cables, todos que nosotros vemos, tienen un lado positivo y una carga negativa, y eso es corriente DC, y eso es lo que hace el colágeno. Entonces, el colágeno es un dispositivo para generar energía en el cuerpo, y el medio que lo hace es con el agua, ¿ya? Colágeno tiene que estar súper hidratado, y si nosotros lo fogueamos con fotones, la zona de exclusión, mira cómo se va a aumentar. Entonces, esto es una zona, un colágeno simplemente hidratado, miren la zona de exclusión, pero si le damos unos minutos de agua, esa zona de exclusión se va a incrementar. Y esa zona de exclusión es también un orden que estamos dando, porque estamos separando cargas positivas de cargas negativas, ¿no es cierto? Entonces, el colágeno es un dispositivo para generar orden a partir del caos. Entonces, apenas empieza a contactar la luz y el sol, se va organizando el cuerpo y empezamos a tener un cierto orden. Y Mai Wan-ho, que es una brillante bióloga, falleció hace un par de años, de Hong Kong, ella decía que esta zona de exclusión es como un cristal. Entonces, cuando luz entra por un cristal, ¿qué es lo que va a pasar? La luz se va a fraccionar en todos sus distintos colores. Entonces, entra la luz acá y tenemos todas distintas frecuencias de luz, el arco iris de todos los colores, y esto estimula a diferentes proteínas. Y hay evidencia que eso es el caso, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá es obtener energía del sol y del agua. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros tomamos agua es porque el agua es una batería, ¿ya? Tu carro, la batería de tu carro también tiene que tener agua, y nuestro cuerpo necesita estar muy hidratado. Por eso es que cuando vas a tomar sol, tienes que estar muy bien hidratado. Entonces, el problema principal no es que nos falte colágeno, ¿ya? El problema principal es que nuestro colágeno no está hidratado, uno, y segundo, no está electrificado, ¿ya? Y lo hidratas tomando agua y lo electrificas tomando sol. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, una vez que tú electrificas esto, vas a tener unos poderes de repulsión entre las moléculas. Y esta repulsión, esa carga iónica coloidal, se llama potencial Z, ¿ya? Entonces, el potencial Z es sumamente importante para la salud. Se mide en milivoltios. Entonces, si el potencial Z de una solución es bajo, la sangre se tiende a aglutinar, ¿ya? Va a ser viscosa, o el fluido tiende a decantarse. Cuando el potencial Z es alto, el coloide se repele las moléculas entre sí, como está esto acá. Entonces, el sol, cuando le da en la piel, va a tener este efecto en el colágeno con el agua, pero también va a actuar sobre el colesterol. Y lo primero que va a hacer el colesterol es generar colesterol sulfatado, ¿ya? Y el colesterol sulfatado
tiene un grupo SO4 que es sulfato, es un anión, tiene carga eléctrica negativa y le va a dar un tremendo potencial Z a la sangre y va a aumentar la circulación, va a evitar la aglutinación. Entonces, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y nosotros vivimos en una era que le tiene miedo al colesterol, ¿no es cierto? El colesterol está alto, vas a tener placas de arteriosclerosis, de ateroma, vas a tener trombos, trombosis, coágulos, infarto y muerte. Pero en realidad el problema no es un sistema cardiovascular comprometido. El problema cardiovascular viene siempre por el trombo. Y el trombo se da por un bajo potencial Z. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos estas fuerzas, esta carga iónica que está en la sangre, ¿ya? Entonces, la sangre tiene que ser fluida, no puede ser viscosa, no puede tender a aglutinarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen toda la medicina para prevenir infartos y este tipo de problemas? Hacen angioplastías, te ensanchan las arterias coronarias, te hacen bypass y te dan cirugías para abrir. Ahora yo les pregunto, si en su casa se traban todas las tuberías, ¿ustedes van a ir y ensanchar las tuberías, ponerlas más anchas? No, porque el problema es el agua, es la mugre que te está bloqueando todas las tuberías, ¿no? Es la viscosidad de la sangre la que está creando el problema. Entonces, lo que se ha visto es que estas angioplastías normalmente no prolongan la sobrevivencia del paciente, ¿ya? Hay meta-análisis, systemic reviews que demuestran eso, lo pueden revisar. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo aumentar esa carga iónica que tiene la sangre. Estamos empezando a explicar eso. Y eso no solo va a estar en el colágeno, sino en la célula. Nosotros tenemos todas estas organelos que están acá, están con zona de exclusión, exclusion zone. ¿Por qué? Porque la depresión es un problema en la mitocondria, ¿ya? Es una falla en la mitocondria que no produce energía suficiente. Uno de los modelos para entenderlo. Entonces, cuando no hay energía, la psique se deprime, ¿ya? Porque no tiene voluntad, no tiene energía, está cansado, está desmotivado y todo eso. Entonces, las mitocondrias que están acá necesitan esa zona de exclusión, porque las mitocondrias funcionan con protones, con electrones, con luz y con campo electromagnético. Eso es con lo que funciona el sistema eléctrico o electromagnético del cuerpo. Entonces, lo que estamos buscando es cómo tonificar ese sistema electromagnético que está en el cuerpo, porque eso es lo que es la vida, ¿no es cierto? Entonces, esa vida lo podemos describir como fuerza vital, como chi, como prana, no importa, pero es un campo electromagnético que tiene el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre un cadáver y una persona viva? La única diferencia es que la persona viva tiene un campo electromagnético activo, circulando y moviéndose, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos restablecer aquí. Ahora, este colágeno, si nosotros le estamos dando una buena hidratación y le estamos dando luz de espectro completo, él va a tener todos sus electrones, va a estar bien nutrido de electrones. Entonces, si el agua y el sol es como una goma que aglutina y permite la integridad de toda la estructura del colágeno, porque le da electrones, ¿ya? Entonces, si no tiene una molécula de electrones, ¿cómo se llama eso? Se llama radical libre. Un radical libre es una molécula que ha perdido electrones. Y como ha perdido electrones, él los busca atrapar con voracidad, ¿ya? Él busca, y al hacer eso está dañando el tejido. Entonces, acá tenemos colágenos que están empezando a atrofiarse, a deteriorarse. Y una parte, hay dos grandes lugares donde tiene que haber buen colágeno. Uno es en la piel y el otro es en todo el epitelio intestinal.
Entonces, si tú quieres ver cómo está la salud del epitelio intestinal, les doy un secreto. ¿Saben cómo pueden hacerlo? Así, a la velocidad de la luz, mírale cómo es la piel al paciente. Si tiene una buena piel limpia, sana, ¿ya?, sin lunares, arrugas, eczemas y todo eso, entonces probablemente su intestino también esté de la misma naturaleza. No tienen que hacer colonoscopías y tantas cosas. Es una manera rápida para empezar a evaluar, porque el colágeno es continuo, ¿ok? Entonces, si el colágeno en el intestino no está bien, va a empezar a atrofiarse, y si este colágeno se atrofia, vamos a tener un intestino permeable. El intestino permeable, ustedes habrán oído hablar de eso, y de repente ustedes razonan que bueno, sí he escuchado que algunos niños autistas y celíacos tienen intestino permeable, pero no. Ustedes se sorprenderán que muchos médicos están declarando que hasta que no se demuestre lo contrario, todo el mundo tiene intestino permeable. Y tenemos que asumir que todos lo tenemos de algún grado mayor o menor que otro. Si tienes una enfermedad autoinmune, lupus, Hashimoto, esclerosis múltiple, ya artritis reumatoide, es muy probable que lo tengas, ¿ya? Y toda persona que tiene disbiosis intestinal, fermentación intestinal, embotamiento, gases, también la sospecha se va incrementando. Si no tomas sol, entonces tu colágeno está comprometido. Y si tenemos un intestino permeable, va a empezar un proceso de patología en el cuerpo y en la conciencia que vamos a explicar. Entonces, un fenómeno que puede agravar esto es que si en nuestra dieta comemos muchas lectinas, ¿ya? Entonces, las lectinas son grandes inflamatorios del colon. Entonces, las lectinas más comunes que conocemos está el gluten, ¿ya? Las menestras son muy ricas en lectinas, los quesos también. ¿Por qué? Porque la vaca ya no come pasto, come trigo, come soya transgénica, come cereales, come maíz. Entonces todo eso está concentrado también con lectinas y va a estar expresado en la leche que produce. Entonces las lectinas son muy inflamatorias del intestino. Y nosotros tenemos 8.000 años de agricultura, pero tenemos por lo menos 500.000 años de ser cazadores recolectores y no tenemos realmente un intestino adaptado para comer tantos granos, ¿ya? Entonces muchas personas asumen que es normal ser granívoro, pero muchos no lo toleran. Entonces comer pan en la mañana, pizza a mediodía y tallarines en la noche, estás comiendo una gran cantidad de lectinas que están irritando tu epitelio intestinal, ¿ya? Entonces, los efectos de estas lectinas es que dañan las vellosidades intestinales, ¿ya? Van a interferir con el sistema inmunológico y van a interferir con toda la ecología del intestino. Entonces, muchas personas, incluyendo vegetarianos, tienen esa costumbre de comer avena todas las mañanas con sus 2 panes, ¿ya? Sus tallarines, que es trigo, y después su galleta de soda en la merienda, su panetón, ¿ya? Y no solo es mucha azúcar, sino que tiene muchas lectinas. Y el segundo problema es que nosotros vamos simplificando, nuestro microbioma intestinal debe tener varios miles de tipos de bacterias. Y si nosotros simplificamos la dieta, esa diversidad que tiene el microbioma se va simplificando, se va atrofiando y se va haciendo un microbioma con reducida capacidad para metabolizar todos los nutrientes. Entonces, si todos los días comes tu camotito en la mañana con tus 2 pancitos y tu huevo pasado, tu huevo duro, y al día siguiente lo mismo, y todos los días almuerzas más y no es muy variada tu dieta, entonces tu microbioma lo vas a reducir. Entonces lo primero que hay que hacer es cada vez que vayas al mercado, compra algo o come algo que nunca hayas probado antes.
¿ya? Entonces, mientras más diversa es tu dieta, más diverso va a ser tu microbioma intestinal. Y eso es lo que estamos buscando, un microbioma intestinal bastante amplio. Entonces, al comer mucho carbohidrato, tu microbioma no solo se simplifica, sino que vas procreando un microbioma intestinal de la diabetes, de la obesidad y de la inflamación, ¿ya? Entonces, por más de que cambies tu dieta, a veces ese microbioma se demora más en cambiar porque estás con un microbioma proinflamatorio. Y lo que vamos a explicar es que todas las enfermedades tienen un factor de inflamación y las enfermedades neurológicas no son para nada la excepción, ¿ya? El Parkinson, el Alzheimer, son enfermedades inflamatorias también del cerebro. El 80% de la inflamación en nuestro cuerpo surge del intestino. ¿Quieres combatir inflamación? Resuelve tu intestino, ¿ya? Arregla tu intestino y vas a empezar a desinflamar el cuerpo. Entonces, dentro del intestino tenemos 3 grandes grupos de bacterias, que son beta-proteobacteria, bacteroides y firmicutes, ¿ya? Entonces, lo normal es que los bacteroides sean el 65% de tu microbioma intestinal, el firmicutes 24%, hay otros que dicen 30, 40%, pero estos dos deben de predominar y las beta-proteobacterias deben ser 4.5%. Y este porcentaje tiene que ser beta-proteobacteria. Pero en la naturaleza miren la cantidad que hay beta-proteobacteria. Entonces, si tienes un microbioma simplificado y proinflamatorio, van a predominar esas beta-proteobacterias. Y esas beta-proteobacterias son la asignatura de la disbiosis intestinal y son el modo en que vas a empezar a crear inflamación crónica en todo el cuerpo. Si tienes inflamación crónica, vas a tener dolor. Si tienes inflamación crónica, vas a tener depresión y vas a tener ansiedad, porque viene de ahí también, ¿ok? Entonces, estas beta-proteobacterias, si bien son normales, no deben tener tanto protagonismo en la dieta. Entonces, acá podemos ver una persona sana puede tener 4.5%, pero una persona con inflamación tiene hasta 14, 15%, ¿ya? O con desórdenes metabólicos, obesidad, diabetes, todo eso. Entonces, todo eso estás no haciendo ejercicios, no te estás exponiendo a la luz, estás simplificando tu microbioma y estás creando el escenario para este problema. Entonces, todos estos son causales de intestino permeable, ¿ya? Colon irritable, terapias con antiinflamatorios no esteroidales, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, infecciones con parásitos, protozoarios, alergias y déficit en la alimentación, ¿ya? Entonces, acá hay una serie de síntomas que ustedes pueden ver. Hay unos exámenes que son de sonulina que se hacen en el laboratorio, pero de manera indirecta, si tienes cualquiera de estos marcadores, indica también de que puedes probablemente tener un intestino permeable. Si tienes intestino permeable, vas a tener un escenario para fuerte inflamación, intolerancia a alimentos y todo un cuerpo que va a estar crónicamente inflamado. Ahora, esas beta-proteobacterias son gram negativo. Las bacterias que son gram negativo tienen lipopolisacáridos. Y los lipopolisacáridos son lipo, grasa, poli, cadenas largas, sacáridos son azúcares. Son mitad grasa, son mitad azúcar y son sumamente tóxicas y son sumamente inflamatorias. Entonces acá tenemos un lipopolisacárido para que lo conozcan, ¿ya? Y esos lipopolisacáridos son los principales inculpables de toda una serie de problemas en la salud, ¿ya? Tienen un enorme rol en múltiples patologías. Cuando tienes salmonela,
Cuando tienes cólera, el problema es lipopolisacárido. Cuando tienes tétano, es un problema de lipopolisacárido, ¿ya? Cuando tienes una disentería, cuando tienes dolor, cuando tienes fibromialgia y te duele todo el colágeno, te duelen todos los músculos, quiere decir que tienes intestino permeable y tienes lipopolisacáridos por todo el cuerpo que te hacen doler el cuerpo. Cuando te levantas en la mañana y todos los músculos te duelen, es esto. Entonces, estos van creando inflamación. Ahora, vamos a explicar una cosa. Esto es una vellosidad intestinal y por acá están pasando los alimentos y acá abajo, este rojito es una célula madre intestinal, ¿ya? Entonces, esta es una de las... Son muchos tipos de células madres, pero este es uno de los tipos de células madres más versátiles y más importantes. Entonces, las madres, ¿qué hacen? Las madres tienen hijitos, ¿no es cierto? Entonces, esos hijitos están acá, que son todos estos tipos diferentes de células. Entonces, él bota a su hijito y se va para acá, y después nace el otro y lo empuja para acá. Entonces, cuando van subiendo estos hijitos, van subiendo por acá hasta que llegan aquí y se encuentran con los que van subiendo por acá y se chocan y se liberan al lumen y se van con los excrementos. Entonces, de aquí hasta acá son exactamente 7 días y eso es lo que demora, es la vida que tiene un enterocito del intestino, 7 días. Entonces, las células de tus huesos te pueden durar 7, 8, 9, 10 meses, pero las células del intestino te duran 7 días. Entonces, muchas veces cuando comes pan ya a diario, erosionas tu intestino, pero al día siguiente lo reparas y lo parchas, porque el intestino se está reparando continuamente y no sientes nada. Y dices, no, a mí no me cae mal el trigo, pero en realidad sí te está creando cierto desgaste en el intestino, ¿ya? Entonces, todo alimento que sea muy inflamatorio, las lectinas, por ejemplo, tienen este efecto corrosivo. Ahora, ¿quién es la madre de la célula madre intestinal? ¿Quién gobierna a la célula madre intestinal? ¿Y cómo podemos regularla? Porque la célula madre intestinal es la clave para sanar todo el intestino. ¿Quieres reparar intestino? Tienes que sanar o tienes que activar esa célula madre intestinal. ¿Y quién es la que lo controla? Es la vitamina D, ¿ya? Entonces, si no hay vitamina D, no vas a tener una buena actividad en esa célula madre. Y fíjense aquí, yo les había dicho que los hijitos iban subiendo por acá por la vellosidad, pero si tiene baja vitamina D, ya no crecen así como deben de crecer, sino crecen para adentro. Y esto es un tumor, ¿ya? Por eso es que el cáncer de colon es un cáncer que está, altamente asociado a deficiencia de vitamina D. Todos los cánceres están relacionados a baja vitamina D, pero en particular medida el cáncer colorectal. Entonces, estás viendo que hay una vitamina D, que hay una relación entre el sol que tomas, la integridad de tu colágeno y la actividad de tu célula madre. Podemos decir que toda la piel es un panel solar muy importante para la salud de todo tu cuerpo, en realidad. Entonces, acá pueden ver, creo con este dibujo, cómo van subiendo. Si quieren verlo en el video es bien interesante, pero acá pueden ver cómo estas células se van liberando. Entonces, en el abdomen, nosotros tenemos dos tipos de grasa. Una es la grasa cutánea, que está acá más superficial, es la que retiramos en la liposucción, y hay una grasa más profunda que es la visceral. Y la grasa cutánea es rica en células madre. Ahí está tu gran depósito y tu gran reserva para toda la vida de células madre. Ya no son las células madres intestinales, células madre en general estamos hablando. ¿Cómo activas la célula madre de la grasa subcutánea? Con luz infrarrojo, ¿ya? Infrarrojo.
Entonces tienes que sacarte la camisa y que le dé la luz acá. Le va a dar infrarrojo y le va a dar ultravioleta también. Pero es muy importante, si tienes un problema abdominal, intestinal, aquí es donde te tiene que dar la luz, en el plexo solar, ¿ya? Entonces, niveles óptimos de vitamina D están aquí, entre 70 y 100 nanogramos, que es donde debemos aspirar. Ahora, otra variable sumamente importante es que muchas personas, yo he visto eso cantidad de veces, personas adolescentes que tenían acné y tuvieron 3, 4, 5, 6 años tomando antibiótico. Tomaron tanto antibiótico porque le da vergüenza su acné que desarrollaron cándida intestinal. Y al tener cándida intestinal, ese es un factor agravante muy fuerte para tener un intestino permeable. Estos acá tienen un ejemplo de cándida intestinal. Son un fuerte causal de generar cándida intestinal. Ahora, acá en Lima, esto es una ciudad muy nublada, muy húmeda y hay muchas micotoxinas en el ambiente. Entonces tú puedes tener esto en tu casa, de repente no tan grave, pero tienes de repente una pared por ahí y esto lo estás respirando y eso tiene ocratoxinas de Aspergillus niger, ¿ya? Y estás continuamente respirando micotoxinas y esas micotoxinas afectan lo que se llama la hormona estimulante de melanocitos, ¿ya? Entonces la hormona estimulante de melanocitos es una hormona que se libera cuando tomas sol, porque es la que te pone bronceadito, así, te pone todo quemadito, bonito, ¿ya? Y esa hormona, cuando estás bien bronceado, quiere decir también que tu intestino está sano, que tienes buena vitamina D y que la integridad de tu intestino está protegida, ¿ok? Entonces, las micotoxinas, esos hongos, cancelan a esta hormona estimulante de melanocitos y uno de los roles de la hormona estimulante de melanocitos es crear una buena barrera intestinal y no crear intestino permeable. Hay otra variable muy interesante que pasa muy en nuestros días, que es el glifosato, ¿ok? Entonces, el glifosato es el pesticida, o el herbicida, perdón, más usado en el mundo y en el Perú también. He estado hace poco en Piura, en un congreso de agricultura orgánica, y ahí, di una charla sobre el glifosato en la salud humana, y hemos visto que es el pesticida que más se usa en el Perú. Acá puedes ver en el mundo cómo ha ido incrementando el uso de glifosato. Cada vez que tú compras verduras que no son orgánicas, eso tiene glifosato. Cada vez que te comes un pan, eso tiene grandes cantidades de glifosato. ¿Ya? Cuando comes soya, tiene glifosato. Y acá les voy a poner una lista de los alimentos locales que tienen mayor concentración de glifosato. Entonces, este glifosato es una molécula que tiene un profundo impacto en el intestino. Y vamos a explicar eso. Entonces, este es el aminoácido glicina, y el glifosato es simplemente la misma molécula que se le ha añadido un grupo fosfonil, nada más. Entonces, el cuerpo lo confunde y lo asimila y lo incorpora como si fuera glicina, pero no lo es. Entonces, el cuerpo, en vez de codificar para glicina, está codificando para glifosato, y esto va a afectar una cantidad de moléculas en el cuerpo. Ahorita vamos a ver la lista de hormonas y otros, pero una de las proteínas que más necesita glicina, ¿quién es? El señor que hablábamos antes, el colágeno, ¿ya? Entonces el colágeno está hecho de grandes cantidades de glicina, pero si le estamos poniendo glifosato continuamente, estamos interfiriendo en la estructura y las funciones de ese colágeno. Entonces, hemos explicado que el intestino debe tener colágeno, así como que todo nuestro tejido conectivo también. Entonces, si el intestino está recibiendo continuamente glifosato, va a tener una serie de problemas. Primero va a ser estreñimiento,
porque paraliza ese colágeno intestinal. Entonces, originalmente, ¿cómo se obtuvo la licencia para hacer el glifosato? Porque es un herbicida. Originalmente el glifosato fue una molécula, es un quelante que lo usaron en 1960 para limpiar tuberías, como quelantes. En grandes fábricas lo usaban y le sacaba el manganeso, el sarro que estaba en las tuberías de hierro. Y cuando soltaban el glifosato, lo tiraban al campo, ellos se dieron cuenta que todas las plantas morían prácticamente instantáneamente. Y alguien observando eso tuvo la idea, oye, de repente con este glifosato hacemos un herbicida porque es tan letal para las plantas. Y eso fue lo que se hizo en 1970. Y lo que vieron es que las plantas tienen una vía que se llama la vía del Shikimato, ¿ya? Entonces, Shikimato fue un japonés que descubrió que las plantas producen lo que se llama estos 3 aminoácidos, triptófano, fenilanalina y tirosina, por la vía del Shikimato. Pero como los mamíferos y los humanos no tenemos vía del Shikimato, entonces dijeron, esto afecta a las plantas, esto no va a afectar a ningún animal, a ninguna planta. Pero eso no es verdad, porque si bien nuestras células no tienen vía del Shikimato, quien sí tiene vía del Shikimato es nuestro microbioma intestinal, para lo cual es clave, porque nosotros obtenemos esos 3 aminoácidos porque los sintetiza nuestro microbioma intestinal, ¿ya? Entonces, tú pones glifosato, cortas la vía del Shikimato e interrumpes estos 3 aminoácidos que están ahí. Y estos 3 aminoácidos tienen un rol muy importante en una serie de neurotransmisores que vamos a ver ahorita, ¿ya? Dopamina, melatonina, serotonina, adrenalina, dependen de estos aminoácidos esenciales. Entonces se llaman aromáticos. ¿Por qué? Porque tienen esta estructura, la cual tienen muchas sustancias que tienen olor como aceites esenciales. Pero como son aromáticos, tienen una capacidad que son cromóforos, son afectados por la luz, ¿ya? Entonces, la vía del Shikimato en nosotros está dado por nuestras bacterias intestinales que producen estos 3 críticos aminoácidos aromáticos. Ahora miren, el primero, tirosina, te va a producir L-dopa, dopamina, norepinefrina, ¿ya? Y te va a producir melanina para la piel que estamos hablando, ¿ya? Esta melanina que es con la que nos pigmentamos todos nosotros. Entonces, estos neurotransmisores dopamina son sumamente importantes para la conciencia. Y acá tenemos el otro que es triptófano. El triptófano se necesita para generar serotonina y la serotonina se necesita para formar la melatonina, ¿ya? Que necesitamos para dormir. Entonces, estamos viendo que este triptófano lo necesitamos para la serotonina. El 90% de tu serotonina lo vas a producir en tu colon, ¿ya? Por esa vía del Shikimato. Ahora, el glifosato también tiene una patente como antibiótico, ¿ya? Entonces, él es muy efectivo para reducir los lactobacilos, las bifidobacterias, todas las buenas bacterias. Y hay una serie de bacterias en las cuales son resistentes al glifosato, que son particularmente nocivas, como la Pseudomonas aeruginosa, la Shigella y los Clostridium. Y estos Clostridium son gram negativo, ¿ya? Entonces, tirosina y triptófano también están comprometidos porque estamos consumiendo continuamente alimento que tiene glifosato. Trazas de glifosato resultan más peligrosas incluso que altas dosis, ¿ya? Eso lo ha visto la doctora Stephanie Seneff de MIT, pueden leer esa investigación. Entonces, basta que tengas un poquito de glifosato, vas a poder tener un impacto bastante considerable en el intestino. Entonces acá pueden ver que estos
estos dos neurotransmisores, dopamina y serotonina, tienen que interactuar y juegan un rol muy importante en la conciencia. Si tienes déficit de dopamina y tienes déficit de serotonina, lo que vas a tener es depresión. ¿Y quién lo produce? Lo está produciendo esta vía del Shikimato intestinal. ¿Ya? Ahora, si el glifosato te va a reducir la serotonina, si no hay serotonina no vas a tener melatonina. Si no tienes melatonina no vas a tener buen descanso. Acá tienes toda una serie de estudios que muestran cómo el glifosato suprime la síntesis de melatonina. ¿Y cómo se genera la melatonina? ¿Ya? La melatonina es la hormona de la luz, ¿ya? Porque se genera con luz y se libera con oscuridad. Entonces, en la mañanita, ¿ya? Tiene que darte el ultravioleta en el ojo, y como estos aminoácidos son aromáticos, genera un spin de electrones, actúa en tus melanocitos oculares y va a activar esa serotonina y va a ir y se va a almacenar como melatonina en la glándula pineal. Se genera con luz y se libera siempre y cuando esté oscuro en la noche, ¿ya? Pero si tienes la luz prendida hasta las 10:30, 11 de la noche, y sobre todo si es luz azul, eso es una frecuencia de luz que inhibe la melatonina y no te va a dejar dormir. Entonces, todas estas son las proteínas y enzimas que codifican glicina que son vulnerables con el glifosato, ¿ya? Entonces tienes la hormona lipasa que te va a dar obesidad, receptores de insulina, si no funciona vas a tener diabetes, placas de amiloide relacionado a Alzheimer y así sucesivamente. Entonces hay un espectro amplio de sistemas que están en juego, obviamente todos los que llevan glicina, ¿ya? Entonces el secreto del glifosato está en la inhibición de la vía del Shikimato que está interfiriendo en estos aminoácidos aromáticos. Ahora, estos tres aminoácidos, fenilanalina, tirosina y triptófano, tienen una propiedad especial, que ellos absorben luz. Estos son los únicos tres aminoácidos que absorben luz, los otros no. Por eso son aminoácidos aromáticos. Y acá está la frecuencia de luz que absorben: 260, 270, 80. 270 es la frecuencia de luz ultravioleta. ¿Y cuál es otro de los grandes males que tiene la humanidad ahora? Que cada vez pasamos más horas con esta luz artificial y menos horas con la luz de espectro completo que es el sol. Entonces vivimos todo el día en la oficina, ¿ya? Estamos todo el día bajo techo con luz artificial y no estamos exponiéndonos suficientemente a la luz. Y hay toda una campaña beligerante, negativa contra el sol, porque te da cáncer, porque te da melasma, te manchas y te va a dar melanoma y tienes que ponerte protectores solares. Bueno, esa es otra historia, pero esto es una de las condiciones que te está dando estos bajos niveles de melatonina. Si no tienes melatonina, no vas a regenerar tus mitocondrias todos los días, no vas a producir energía. Las mitocondrias necesitan ser regeneradas todas las noches con melatonina. No solo tenemos receptores de melatonina en el cerebro, todas nuestras células tienen que regenerarse y reacoplarse. Ese ATP y el ADP que queda tiene que regenerarse en la noche con la melatonina. ¿Ustedes alguna vez han pasado una noche que no duermen nada? ¿Ya? ¿Cómo están al día siguiente? Agotados, ¿no es cierto? No tienen energía. Ya, es así de sencillo. Tú puedes ser, ¿cómo se llama ese corredor jamaiquino, récord mundial? Usain Bolt. Y si él no duerme una noche, al día siguiente tampoco rinde. ¿Ya? Entonces, para tener energía y para tener buena integridad de tu sistema nervioso, tienes que tener melatonina. Para tener melatonina tienes que recibir luz en la mañana. ¿Ya? Por eso un buen hábito es pon tu mesita ya en el jardín de tu casa, mirando al sácate la camisa, sácate los zapatos y toda la mañana desayuna afuera.
¿Para qué vas a desayunar en tu comedor, adentro, bajo techo, con luz artificial, si tienes todo esta luz para ver? Y tiene que darte en la cara la luz y tienes que recibir ese infrarrojo y va a empezar el ultravioleta como a las 9, 10 de la mañana, ¿ya? Y es bueno fotoadaptarse. Ahora, estas son las luces a las que estamos expuestos. Entonces, en la mañana, cuando sale el sol va a liberar sobre todo luz azul. Y cuando esa luz azul te golpea el ojo, va a bloquear la producción de melatonina y te va a decir, despiértate, levántate, abre las acuaporinas y todo tu cerebro va a estar lúcido. Y así es. Por eso en la mañana hay que ver el amanecer, hay que acostumbrarnos a ver esa luz azul para que se active este proceso. Esa frecuencia de luz no es la frecuencia de luz que necesitas a las 10, 11 de la noche. ¿Y quién te da esa frecuencia de luz azul? Acá lo tienes, la luz LED. Entonces, si estás con la luz LED, o tu televisor que es LED, o tu celular que es LED, ¿ya? O tu computadora con toda esa luz azul, te está dando el mensaje de que es de día y de que cortes la producción de melatonina. Y lo que quieres es inducir a tu cuerpo a que entre al sueño, a dormir. Entonces, fíjate, lo natural es que a las 5 o 6 de la tarde ya está oscuro, ya empieza a oscurecer y a las 7 ya está completamente oscuro. Y todos los animales están acoplados con ese ritmo circadiano natural. Si tu ritmo circadiano está alterado, tu conciencia está alterada, ¿ya? Y nada que hagas por la salud te va a remediar. El ritmo circadiano es la clave. Entonces, no tengo una pizarrita acá, pero podemos decir que todo el sistema hormonal está acoplado a la luz. Ya no está tanto acoplado al ADN como la luz. Entonces en la mañanita se libera, a las 5 de la mañana se libera cortisol, que eso es lo que nos levanta y lo despierta, y a las 9 de la noche se libera melatonina, que nos ayuda a dormir. Este famoso eje cortisol-melatonina es lo que regula a todas las hormonas, progesterona, testosterona, todos ellos están regulados por el famoso eje cortisol-melatonina que está en la cima de la pirámide. ¿Y quién regula al eje cortisol-melatonina? Es la luz, ¿ya? Entonces con la luz vas a regular tu ritmo biológico y tu ritmo biológico va a determinar todo tu sistema endocrino y tu sistema endocrino va a regular tu vitalidad, ¿ya? Entonces estás comprometiendo a tus aminoácidos aromáticos con un espectro de luz que no es natural, que no es favorable, ¿ya? Y estás alterando, sobresimplificando ese microbioma, creando un microbioma inflamatorio. Ahora fíjense esta relación entre demencia senil y glifosato. Este rojo es la aplicación de glifosato en el mundo y esto es la demencia senil. No quiere decir causación, pero es una correlación interesante. Y acá tenemos una correlación entre glifosato, ¿ya? Y autismo. Entonces, el autismo es una enfermedad ambiental epigenética, ¿ya? El síndrome de Down se ha mantenido constante porque es la trisomía del par 21 de los cromosomas y nunca va a modificar porque es un problema netamente genético. El autismo no. El autismo viene una combinación de un microbioma intestinal afectado con otra variable que son las vacunas. El glifosato es un gran candidato altamente sospechoso para esta epidemia de autismo, ¿ok? Entonces, acá tenemos estos aminoácidos importantes que hemos dicho, tirosina y triptófano. Tirosina es precursor de hormonas tiroideas, de melanina, dopamina, epinefrina y triptófano de serotonina y melatonina. Estos son muy importantes en la salud. Y si quieren saber aquí en el mercado local cuáles son los alimentos a nivel nacional en el Perú que tienen más irradiación de glifosato, ahí lo tienen. Ahora, si ustedes se van a Argentina, a Brasil,
el escenario es mucho peor, porque ellos están profundamente inmersos en una sociedad que está irradiada con glifosato, con toda esa soya transgénica y todos esos problemas. Pero acá no estamos libres. Toda nuestra agricultura que no sea orgánica, ¿ya? Por eso mi recomendación es que coman solo orgánico, ¿ya? Busquen siempre el alimento orgánico, ¿ya? Acá está un diagrama que pueden ver cómo el glifosato te está reduciendo estos lactobacillus y bifidobacterias y te está incrementando estas Clostridia y Salmonella. Ahora, esta Clostridia está elevada ¿en quién? En niños con autismo. Se ha encontrado que los niños con autismo tienen alta concentración de Clostridia. Y Clostridia son una de las pocas cepas del microbioma intestinal que son resistentes al glifosato. Entonces, cada vez que comes todos los días tu pancito, estás reduciendo todas tus lactobacilos y tus bifidobacterias y va a ir incrementando poco a poco la población de los Clostridium. Los Clostridium son beta-proteobacterias, son gram negativos y son inflamatorios. Y adivinen qué, hace unos años la revista Cell, que es una revista bastante seria, publicó un estudio muy interesante. Encontró que el Parkinson, esto es nuevecito, 2016, el Parkinson es una enfermedad relacionada también con bacterias Clostridium en el intestino. Y ellos han hecho implantes fecales de conejos sanos con heces de pacientes que tienen Parkinson y esos conejos desarrollan Parkinson. ¿Por qué? Porque tienen esas Clostridia. Esas Clostridia tienen lipopolisacarios, esos lipopolisacarios van al hipotálamo y son neurotóxicos, ¿ya? Entonces, ese es un causal importante que hemos visto. Entonces, siempre las personas que tienen Parkinson tienen más o menos un escenario de resistencia a la insulina, síndrome metabólico o diabético. Y si eres diabético, tienes mucho más probabilidades de tener Parkinson, ¿ya? Y si eres diabético, es muy probable que por haber consumido un exceso de carbohidratos, tienes ese microbioma simplificado, ¿ya? Y tienes esa predominancia de esas beta-proteobacterias y vas a tener probablemente algún tipo de estos lipopolisacarios ahí actuando. Entonces, acá tenemos todas las acciones de estos LPS, ¿ya? Aumentan la inflamación del cuerpo, aumentan estrés oxidativo, las mitocondrias son destruidas por LPS, disminuyen niveles de dopamina y serotonina, esto tiene un efecto depresivo, afecta a la glándula tiroidea, reduce la hormona estimulante de la tiroides, lo cual te va a reducir el ritmo metabólico, reduce la absorción de zinc, reduce niveles de glutatión, que es un gran antioxidante, ¿ya? Entonces tiene un efecto sistémico bastante y te va a dar dolor, te va a dar pesadez y te va a dar apatía, te va a dejar desmotivado y te puede poner muy ansioso, ¿ok? Entonces acá está otra imagen como para que se les quede bien grabadito en el cerebro cómo es una bacteria gram negativo, ¿ok? Bueno, estas son todas las condiciones en las que actúan los lipopolisacarios: resistencia a la leptina, estreñimiento crónico, depresión, impedimentos cognitivos, pérdida de la memoria, ¿ya? Depresión mayor, anorexia, ansiedad, dolor crónico, Parkinson's, ¿ya? Y hipogonadismo, baja testosterona y problemas autoinmunes. Ahora fíjense, estos estudios empiezan a mostrar que la depresión mayor, ¿ya?, está acompañada por un sistema inflamatorio que está producido por estos lipopolisacarios intestinales, ¿ya? Acá tienen otro estudio que dice las citoquinas, que son inflamatorias, es la hipótesis de la depresión, inflamación, estrés oxidativo, intestino permeable como nuevos targets para tratamientos de la depresión. Entonces, ¿qué es la endotoxemia? Es cuando hay la translocación
de estos lipopolisacáridos hacia la sangre por un intestino permeable. ¿Ok? Entonces, más o menos aquí dice el 33% de la población occidental está afectado. Bueno, esto lo vamos a pasar. Y acá tenemos un intestino normal y acá tenemos un intestino inflamado, perturbado, con grandes cantidades de procesos inflamatorios. Esta endotoxemia ya es un gatillo para iniciar estos problemas de depresión mayor. Y puedes tomar Prozac, y puedes tomar Xanax, y puedes tomar todo tipo de ansiolíticos y todo el problema, pero no estás, digamos, resolviendo tu problema intestinal. Y ustedes han visto que cuál es una de las maneras más profundas o importantes en las cuales el cuerpo controla esa liberación de lipopolisacáridos a todo el plasma sanguíneo. ¿Qué mecanismo tiene el cuerpo para absorber a todos estos LPS y neutralizarlos? ¿Sabes quién es? El colesterol. Entonces, cuando se te pone el colesterol en 300, en 400, el cuerpo sabe lo que hace. Él eleva el colesterol porque tiene sus buenas razones para hacerlo, porque el colesterol es también un antibiótico. Y cuando tienes ese colesterol elevado, es muy probable que tengas el intestino permeable y que tengas esta inflamación crónica. Y si tomas una estatina, no estás resolviendo ni el intestino permeable, ni la endotoxemia, ni la inflamación crónica, ¿ya? Entonces, siempre es bueno, cuando el cuerpo de pronto eleva el colesterol, no tienes que pensar, oye, el cuerpo se ha atrofiado, se ha dañado, se volvió loco. No, él sabe lo que hace. Y tienes que más bien preguntarte, ¿qué mecanismo está fallando por los cuales mi cuerpo está compensando de esa manera para arreglar un desequilibrio que tiene? ¿Ya? Esto es muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo podemos controlar esta endotoxemia? Y aquí les quiero presentar grandes remedios. Uno es el ejercicio, el otro es la quercitina, que es un polifenol, la curcumina, el sulforafano, que está en el brócoli, el resveratrol, que está en el poligonum o en la semilla de uva, el aceite pescado, EPA y DHA, y las bifidobacterias intestinales, ¿ya? Entonces, todos los polifenoles son muy antiinflamatorios del intestino y son maneras en las que vas a reducir toda ese contenido de lipopolisacáridos. Entonces, acá tienes un estudio donde te dice el ejercicio físico te reduce la inflamación, ¿ya? El ejercicio físico es una manera de controlar estos LPS. La antocianina que acabamos de tomar acá en este juguito es una de las mejores maneras para prevenir cáncer de colon, para nutrir las bifidobacterias intestinales, ¿ya? Por eso les recomiendo que siempre coman alimento morado como col morada, sauco, ya, arándanos, ya, granadas que son moradas, fresas también tienen antocianinas, el maíz morado, todo eso es gran alimento para el colon, o el chechche peruano, ¿ya? Entonces, y aquí tienes compuestos fenólicos, todos estos polifenoles, curcumina, antocianina, resveratrol, te van a ayudar a tener un balance entre estos bacteroides y firmicutes, ¿ya? Entonces, la quercitina está en la cebolla, está en la manzana, ¿ya? Ellos son grandes controladores de procesos inflamatorios en los LBS, ¿ya? La curcumina es muy poderosa. Ese es uno de los mecanismos por los cuales atenúa la inflamación. El otro es la inhibición de NF-kappa-beta. Y la curcumina, por cierto, es un activador también de la vitamina D. Es como un ligando alternativo, por eso es que tiene un particular efecto antiinflamatorio del intestino y va a activar
la célula madre intestinal para que se regenere el intestino. Y el sulforafano está en el brócoli, suprime lipopolisacáridos, suprime esos COX que son muy inflamatorios, y el sulforafano está en el brócoli y sobre todo en el germinado de brócoli, ¿ya? El sulforafano también es una... Cuando ustedes cocinen brócoli, traten de separar el 10% del brócoli, no lo cocinen, lo dejan crudo, ¿ya? Y el 90% lo ponen al vapor, unos minutitos nomás, ¿ya? Y le echan encima la otra parte cruda, porque así van a combinar lo que se llama la glucorrafanina y la mirosinasa. Cuando se juntan estos dos, ¡prum!, ahí se genera el sulforafano, ¿ya? Ustedes saben que en el brócoli hay como vacuolas que están paralelas, ¿ya? Acá está glucorrafanina y acá está mirosinasa. Entonces ellos están separados. Y cuando viene la oruga, él muerde y rompe una y rompe la otra y se une glucorrafanina y mirosinasa, y ahí recién se genera el sulforafano. Y el sulforafano es un veneno que mata a las orugas, ¿ya? Y también es un veneno para nosotros. Y es tan tóxico para nosotros que genera una reacción hormética. Nuestro cuerpo reacciona y dice, uy, tenemos que hacer algo, y va a activar un gen que se llama el gen NRF2. Abajo hay un activador del gen NRF2. Cuando activas ese gen, tu poder antioxidante se multiplica ya a la N potencia, y es un antioxidante endógeno. Por eso es que no hay que tenerle miedo muchas veces a los alimentos que tienen pequeñas toxinas, porque esas toxinas te hacen este efecto hormético que es muy positivo. El sulforafano es un gran ejemplo. El otro controlador de LPS es el resveratrol, que está en el vino, también en el vino tinto, ¿ya? Yo les recomiendo, donde la planta recibe mucho ultravioleta, la planta se estresa. Y cuando se estresa, tiene que producir antioxidantes muy potentes, ¿ya? Entonces, mientras más altura está la uva, más ultravioleta le da, más estrés, más resveratrol te va a producir, ¿ya? Entonces le doy un tip: Malbec argentino es el que más resveratrol tiene, si les gusta el vino. Malbec argentino. Malbec. Cualquier uva que has crecido en las alturas, ¿ya? El sulforafano es otro gran supresor. Bueno, esto ya lo hemos visto, está repetido, creo. Y el otro es el aceite de pescado, ya que va a reducir esta inflamación por LPS. Ahora, hay un dato interesante que tengo que explicar de las grasas, porque si ustedes consumen las grasas equivocadas, ¿ya?, o por mucho tiempo, van a inflamar el intestino. Ahora fíjense esto, a ver, vamos a buscar este diagrama. Entonces, las grasas son emulsificantes que van a trasladar estos LPS hacia la sangre, ¿ya?, como un ferry que los lleva. Entonces, hay unas que ayudan a trasladarlo más, como por ejemplo las grasas del coco o las grasas saturadas de animales. Entonces, el tocino, la carne de res. Por eso que todas esas, una dieta rica en grasa está asociada a cáncer de colon, porque estos lipopolisacáridos crean inflamación crónica del colon, te va a dar cáncer de colon. Pero grasas saturadas, el coco es un extraordinario alimento, pero si tienes intestino inflamado, colon irritable, es mejor sanar primero el intestino, ¿ya? El que más inhibe esto es permeación de endotoxinas, coeficiente de permeación. El que más lo inhibe es el aceite de hígado de bacalao y el aceite de pescado. Y acá tienes el aceite vegetal, que no está muy bien, y el aceite de oliva, que tampoco, ¿ya? Entonces, aceite de pescado, el aceite de hígado de bacalao, o el sacha inchi, el omega 3, ese es también uno de los mecanismos que es antiinflamatorio. Evita esa translocación de toxinas. Acá tienen, mira, por ejemplo, endotoxina en suero, ¿ya? Y acá está grupo control, y acá está el grupo que toma omega 3. El omega 3 inhibe esto, lo pueden ver acá en otro dibujo. Teníamos el grupo control con lipopolisacáridos
y grupo con omega 3, perdón, que está acá abajo, ¿ya? Entonces, otra manera de reducir o de absorber esos lipopolisacáridos en el intestino, tenemos dos mecanismos, que es ya con la arcilla de Chaco, la arcilla de bentonita, la arcilla de morilonita y otro muy famoso que usan todos los que están mal del intestino, ¿cuál es? El carbón vegetal, ¿ya? Porque cuando te duele el abdomen, estás así con disentería y dolor, esos son LPS, que te están dando un dolor muy crónico en todo el abdomen. Y por eso es que al absorberlo y neutralizarlo, el carbón vegetal es un gran neutralizador de eso, ¿ya? Entonces acá tienen los estudios que hablan del charcoal, que es el carbón vegetal, que aglutina endotoxinas dentro del intestino. Acá tenemos otro estudio mostrando arcillas medicinales. Acá tenemos distintos tipos de arcillas y los distintos niveles de endotoxina. Por eso, en la noche yo les recomiendo que tomen 3 cucharaditas de arcilla de Chaco. Puede ser si están mal del intestino todos los días, puede ser lunes, miércoles y viernes, puede ser martes y jueves, puede ser una vez a la semana. Ustedes decidan y fíjense cómo le va con eso. Ustedes decidan eso, pruébenlo, ¿ya? Entonces, la arcilla de Chaco tiene también este efecto. Ahora, un lugar que va a inflamar el intestino profundamente es la falta de estos endocannabinoides, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo produce cannabis. Por eso es que tenemos receptores de cannabinoides exógenos. Pero nuestro cuerpo está produciendo endocannabinoides naturales continuamente. Y hay endocannabinoides, receptores endocannabinoides 1 y endocannabinoides 2. Y los endocannabinoides 2 están altamente presentes en todo el marco colónico, colon ascendente, transversal y descendente, ¿ya? Entonces, obviamente, activador exógeno es el cannabis, ¿ya? Pero no solo el cannabis es activador o agonista del sistema endocannabinoide que te va a ayudar a desinflamar el colon. También el beta-cariofileno es un aceite esencial que es un potente endocannabinoide dietético, ¿ya? Entonces, acá pueden ver un estudio que muestra que el beta-cariofileno es un potente activador de este sistema. ¿Y dónde lo conseguimos al beta-cariofileno? Acá pueden ver, ¿ya? Entonces acá tienen el incienso, la menta, el orégano, el pachuli, la lavanda, el clavo de olor, la salvia, la canela, y el que tiene más es nuestra copaiba, que tiene más o menos 52, 50 y tanto % de beta-cariofileno. Entonces, si tienen el colon muy inflamado, mucho dolor y quieren desinflamar ese colon, pueden tomar 9 gotitas de aceite copaiba, que no solo te va a desinflamar el intestino, también es un antibiótico y es un poderosísimo antimicótico contra cándida intestinal y todo este tipo de problemas, ¿ok? Entonces, estos receptores de cannabis también tienen un efecto calmante sobre la mente. Entonces, te va a quitar la cándida intestinal, te va a desinflamar el intestino, te va a combatir esas infecciones intestinales y te va a ayudar a estar relajado. Entonces, estos receptores 2, el receptor 1 es psicotrópico, el receptor 2 no. El cannabis, el aceite de copaiba nunca te va a poner psicoactivo, ¿ok? No se preocupen. Ese es otro. Entonces, acá pueden ver, el cannabidiol en el cannabis está presente en muy bajas cantidades o no se concentra, ¿ya? El beta-cariofileno tiene los mismos beneficios que el cannabidiol de cannabis, ya tiene interacción y tiene
cantidades terapéuticas. Entonces ustedes han visto que hay cantidad de personas que se vuelven locas buscando no sé dónde, ilegalmente el cannabis y no sé qué. Pero si acá tenemos la copaiba, que es barato, es legal, pero hay mucho problema de copaiba bambiada. Eso sí les puedo decir, ¿ya? Tienen que tener cuidado dónde lo compran. Esto lo vamos a pasar. Entonces acá tenemos cómo lo que estamos buscando es el receptor cannabinoide 2 en el sistema gastrointestinal para ayudar a reducir la inflamación. Ahí tiene un estudio, acá tiene otro estudio igual. Entonces nosotros tenemos un problema que si nosotros tenemos un intestino que tiene un exceso de fermentación intestinal, ¿ya? Ustedes tienen que bajar esa fermentación intestinal, ¿ya? Entonces, tenemos un problema. Si ustedes toman un antibiótico, van a matar a toda la flora intestinal y se van a sentir muy bien, ¿ya? Le va a calmar el dolor, los gases, el embalonamiento, todo, pero han procreado o han agravado esa disbiosis intestinal, porque a las 2 semanas todos los síntomas se le van a regresar y agravado. Y si toman probióticos, chucrut, kimchi, ya pastillas de lactobacilos, están creando más disbiosis intestinal y también se van a poner peor, ¿ya? Entonces, ni antibiótico ni probiótico. Entonces, tienes que bajar esa fermentación intestinal. Y la manera que yo les recomiendo es que lo hagan con aceites esenciales, ¿ya? Entonces, acá hay un protocolo que es usar 2 gotitas de aceite de orégano, 2 gotitas de aceite de hierba luisa y 9 gotitas de copaiba con una cucharada, puede ser de aceite de hígado de bacalao o puede ser una cucharada de sacha inchi, que es omega 3, o mejor aún con el lipocur, ¿ya? Porque el lipocur tiene sacha inchi, ¿ya? Y va a ayudar a desinflamar el intestino, mientras que estos aceites esenciales están de una manera diferencial. Esto es un protocolo francés que es para poco a poco bajar esa excesiva fermentación intestinal. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? 30 días. Entonces, a nivel emocional, el exceso de estrés te va a liberar citoquinas inflamatorias. Se libera cortisol. El cortisol en exceso degrada y erosiona la hélice del colágeno, incluyendo el intestino. Cae la corriente de C, no vas a tener energía. Se altera la capacidad de conversión en serotonina y melatonina. Fatiga, ¿ya? Pérdida de la integridad de la estructura de la proteína, intestino permeable, depresión, insomnio y ansiedad, ¿ya? Entonces, lo último, estos 3 elementos, quería terminar con esto, es la vitamina B12, la B6 y el B9, ya que son sumamente importantes para la depresión, para prevenir problemas a la memoria, para neurodegeneración. Personas mayores, prácticamente todos tienen deficiencias de B12, ¿ya? Entonces es muy importante suplementar, sobre todo personas que tienen depresión crónica. Hay una gran efectividad en suplementar con ácido fólico, ¿ya? Mira, acá tienen un estudio. Las personas con bajo ácido fólico tienen 42% mayor riesgo de tener depresión. Y el ácido fólico, la palabra fólico viene de foliaje y viene de hojas verdes, la espinaca, la selga, el perejil, el culantro, todas esas hojas verdes tienen ácido fólico. Yo no les recomiendo que compren ácido fólico sintético porque eso cada vez se entiende más que ese ácido fólico que compran en las farmacias es bastante nocivo. Tiene que decir metil hidroxifolato, ya que es la forma orgánica y eso es difícil. Metil hidroxifolato, ya acá creo que está. Metil hidroxifolato, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, hemos hablado de
estos aminoácidos aromáticos, tirosina, ya sabemos cómo lo comprometemos, pero esa tirosina necesita ácido fólico y con eso va a ser dopamina. Dopamina, depresión, normalmente es una falta de dopamina en el lóbulo frontal del cerebro, ¿ya? Si no tienes dopamina, no tienes placer en la vida, ¿ya? No vas a disfrutar la música, no vas a disfrutar a tu mascota, no vas a disfrutar una caricia y no te va a entusiasmar la vida, porque la dopamina es la hormona de la felicidad, del placer y de la retribución. Y en el lado de la serotonina, habíamos hablado que viene del triptófano. El triptófano también necesita ácido fólico. Cuando consumes hojas verdes, tus bacterias del intestino van a producir butirato. El butirato es gasolina de 98 de alto octanaje para tus mitocondrias. ¿Quieres producir un máximo potente de energía en tus mitocondrias? Butirato. Pero la única manera que tengas butirato es dándole bastante fibra a tu intestino, ¿ok? Entonces, deficiencia de ácido fólico te van a dar todos estos desórdenes del sistema nervioso. Está asociado a demencia, a depresión, neuropatía, mielopatía, ¿ya? Y acá están todos los síntomas asociados con la deficiencia de B12, ¿ya? B12 es sumamente difundida y también hay dos tipos de B12, cianocobalamina y metilcobalamina. Y nuevamente metilcobalamina es la que deben usar, que es difícil conseguir. Aquí en todo el mercado lo que abunda es la cianocobalamina, que no se las recomiendo, ¿ya? Metilcobalamina y metilfolato es la forma orgánica, ¿ok? Entonces, acá nuevamente puedes ver que este metilfolato ya es importante para la serotonina, para la dopamina, para la melatonina, y todo esto es importante obviamente para nuestra felicidad, para nuestro estado de ánimo. Bueno, esto lo vamos a pasar y acá vamos a llegar. Para resumir todo, lo primero que necesitamos es la cura del árbol, que yo llamo así. La cura del árbol. ¿Cuáles son las medicinas del árbol? Son el sol, la tierra y el agua. Nada más. Te sacas los zapatos, te sacas la camisa y te tomas un buen litro de agua y te vas y te paras como un árbol ahí. Y te quedas quieto, tranquilo y te vuelves un árbol. Porque el árbol no es neurótico. Él no es codicioso, ni histérico, ni depresivo. Él es. Entonces es una terapia tanto a nivel físico como espiritual. Y fíjate, el sol es un cátodo y la tierra es un ánodo, ¿ya? Entonces tú tienes que completar ese circuito entre el cátodo y el ánodo a través de tu agua que esté en tu cuerpo, tocando la tierra descalzo y sacándote la camisa, ¿ya? Y te quedas como un árbol ahí. O puedes practicar yoga, puedes practicar qigong, puedes hacer deporte, ¿ya? Yo les recomiendo que nunca hagan deporte o traten de hacer deporte al aire libre, afuera, no en gimnasio a las 8 de la noche con luz LED por todos lados, con música rock estridente que te altera y después no te va a dejar dormir bien, ¿ya? Tiene wifi, tiene luz LED y está oscuro. Y en la noche tienes que descansar, no tienes que estar corriendo y saltando en el trampolín, no tienes que estar ahí tranquilo en tu casa, ya meditando. La hora para hacer deporte es cuando está el sol. Y el lugar para hacer deporte es al aire libre, afuera, en el parque, ¿ya? Y sin camisa y sin zapato. Esa es la manera en que realmente vas a aprovechar para hacer deporte. O hacer natación en el mar, ¿ya? Bueno, entonces eso es la cura del árbol. El ayuno intermitente es otro gran medicina, ¿ya? Entonces, el microbioma tiene que descansar. Entonces, el día tiene 24 horas, ¿ya? Entonces, durante 14 horas ayunas al intestino y durante 10 horas comes todo lo que quieres, ¿ya? Entonces, desde las 8 de la mañana comes y hasta las 6 de la tarde comes todo lo que quieres y de ahí cierras el negocio y no comes más.
todos los días trata de ayunar 14 horas y después trata de ayunar 16 horas diarias. Y eso regenera tu intestino. Porque si comes a las 10, 9, 11 de la noche, entonces todo tu intestino está trabajando toda la noche y está fermentando y te está inflamando, ¿ya? Tú cuando llegas a tu casa y estacionas a tu carro, dejas el motor prendido toda la noche, lo apagas. Pero tu intestino lo dejas prendido toda la noche trabajando, ¿ya? Entonces tienes que apagarlo en la noche. Eso no tiene que estar trabajando. Tiene que seguir el ritmo circadiano. Y lo otro es una dieta baja en carbohidratos para no fermentar, variada y diversificada, rica en fibras vegetales. Puedes hacer ese protocolo de aceites esenciales que hemos explicado. Evitar trigo. Yo creo que toda persona debe evitar trigo, ¿ya? Cereales, menestras. Evitar muchas grasas saturadas. Buscar omega 3. Consumir polifenoles como resveratrol, cúrcuma, té verde, antocianinas, ¿ya? Y pueden usar en la noche arcilla de chaco, arcilla micinal, carbón vegetal, ¿ya? Y en una segunda fase, después que han reparado, después que han hecho el protocolo de los aceites esenciales, ¿ya? Pueden empezar a comer chucrut, kimchi. Vamos a repoblar con nueva flora bacteriana. Y faltó poner ahí consumir orgánico, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que les había traído para compartir. Y créanme que si lo aplican, háganlo 40 días, la cura del árbol, ¿ya? Y con estas pautas para la día, es una cuarentena, ¿ya? Entonces tienen que comprometerse, es un ejercicio espiritual. Porque cambiar el espíritu, tiene que hacer ejercicios espirituales, ¿no es cierto? Como dice San Ignacio Loyola. Entonces proponte hacerte esta cura del árbol por 40 días. Por lo menos está media hora descalzo y en el sol, sin camisa. Media hora en la mañana, media hora en la tarde mejor. Trata de hacer estas pautas en la dieta y vas a ver esa transformación que todo tu cuerpo empieza a entrar en ese orden y tu estado de ánimo va a ir floreciendo, ¿ya? Entonces, lo que le estamos dando es las condiciones para que el cuerpo... Obviamente hay otros factores. Si tienes que perdonar a tus seres queridos, tienes que perdonarlos. Si tienes que hablar y conciliarte con las personas que te hayas peleado, o si tienes problemas con tus padres, tu madre, tu pareja, tus hijos, todo eso obviamente es sumamente importante. Pero tienes que tener esa base para que tu cuerpo pueda estar en un estado de ecuanimidad y de serenidad para entrar en ese proceso. Y me faltaba, para terminar. Entonces, en esta cuarentena, creo que les dieron una fotocopia, ¿no es cierto? Te voy a explicar eso para que lo hagan estos 40 días. Queda como terapia antidepresiva. Entonces, lo primero que tienen ahí, esto es una fórmula taoísta, ¿ya? Me va a demorar 3 minutos explicarlo. Y terminamos. Entonces, la Ganoderma es un hongo chino, ¿ya? Que también crece en el Perú. Nosotros tenemos acá la Ganoderma silvestre, que crece en Loreto, ya que debemos empezar a conocer y a valorar. Y tiene 1500 veces más betaglucanos que la Ganoderma comercial que está en la China. Ese cuento de ganocafé, no entren en eso, porque la Ganoderma es un ansiolítico, es un calmante, no es un estimulante. El café no tiene ningún lugar de estar con la Ganoderma. Entonces la Ganoderma te va a renovar todo tu sistema inmunológico. Es un ansiolítico muy profundo y es un antidepresivo. Tiene un profundo impacto en la conciencia. Entonces cuando tomas Ganoderma, tómalo con mucho respeto, ¿ya? Y respeto y con cierta sacralidad, ¿ya? Porque se dice, los monjes tibetanos antes de meditar, ellos toman Ganoderma, ¿ya? Los monjes budistas, los taoístas, lo usan como una práctica espiritual. Cuando estés en un momento de tu vida que no sabes qué hacer, me separo, no me separo, me voy del país, no me voy del país, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, la Ganoderma te permite entrar en una intuición muy profunda con tu ser.
¿ya? Y te permite calmarte y te permite tomar decisiones apropiadas. Y lo vas a combinar con la ashwagandha. La ashwagandha es una planta de la India que es un gran antivata, gran calmante, sedante, es para insomnio, pero también te da energía. Ashwagandha es a la India lo que el ginseng es a la China y lo que la maca es al Perú. Entonces es muy bueno para fertilidad, para impotencia, para fuerza, para vigor, pero a la vez te va a calmar la mente, ¿ya? Y lo tomas con otra planta que es el He-Shou-Wu. El He-Shou-Wu es un gran tónico para el riñón, para la sangre, para el hígado. Es gran antienvejecimiento, pero también es un ansiolítico muy potente. Entonces esto es una fórmula taoísta. Le pones 3 tajaditas de quión que va a armonizar y a cohesionar esas 3 plantas y lo pones a hervir en 1 litro de agua por 15 minutos. El quión, la ganoderma, el He-Shou-Wu y la ashwagandha. Y antes de poner eso a hervir, vas a poner en tu licuadora 1 cucharada de semilla de chía y 1 cucharada de semilla de ajonjolí negro. Ya tienes activado. Entonces lo pones a remojar en un poquito de agua, o si quieres lo pones en un poquito de leche de coco, leche de almendra. Lo pones a remojar. Entonces mientras esto hierve 15 minutos, vas a hacer la goma de la semilla de chía y vas a ablandar el ajonjolí negro. El ajonjolí negro tiene muchos minerales. Es un tónico del yin, de la esencia del riñón en la medicina china. Ennegrece las canas, igualito que el He-Shou-Wu. Es un gran tónico para la esencia del riñón. Y lo vas a poner a remojar ahí y lo pones a remojar con 1 cucharada de bayas de goji que tiene todos los carotenoides. Los carotenoides te van a proteger para cuando vayas al sol no te dañe el exceso de ultravioleta también. Además que es un gran tónico para la esencia. Entonces después le pones 1 cucharada de aceite de coco, le pones 1 cucharada de aceite de sacha inchi. Y eso que está ahí remojando lo vas a licuar fuerte. Lo licúas hasta que no te quede ni una traza de ajonjolí ni de chía después que ha hervido todo. Ya lo vas a dejar remojando esos 15 minutos. Y una vez que eso está bien molido, le pones ahí media cucharadita de canela, le abres 3 cápsulas de resveratrol, ¿ya? Y le pones 1 tercio de cucharadita de goma de tara, que te va a dar los galactomananos, que te va a permitir asimilar todo y te lo va a poner cremoso. Y caliente la olla de las hierbas, le vas a poner un colador encima de la licuadora y le vas a echar esas hierbas calientes y después lo vas a licuar todo y le pones una pizquita así de stevia si lo quieres endulzar. Y te tomas un buen vaso, un vaso grande, y te lo tomas. Y ahí vas y practicas tu cura del árbol, o meditas, o haces algún tipo de práctica espiritual, o rezas el rosario, lo que tú quieras hacer, pero vas a ver que va a tener un profundo efecto de calmar la mente, ¿ya? Pero no tiene nada de azúcar y te está dando esas grasas. Perdón, ¿y a qué hora es bueno? Tienes todo el día para escoger. A mí no me preguntes a qué hora lo tomo, antes de la comida, no, todo eso lo van a responder ustedes con sentido común, ¿ya? A la hora que ustedes quieran, a la hora que les acomode, a la hora que ustedes puedan tener un momento tranquilo para hacerlo después. Pero normalmente es antes de hacer algún tipo de práctica espiritual, pensando en el Señor, algo así. Entonces les pido que prueben eso por 40 días y hagan el cura. Muchísimas gracias, señores, por su tiempo. Ya sé que es tarde, los que tengan que salir adelante y será hasta la próxima oportunidad.